Ayer les mostraba las imágenes de este desfile militar que se realizó en la Plaza Roja de Moscú, donde el gran protagonista fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que nuevamente quiso hacer alarde, ¿no?, de toda su potencia militar. Ha sido un mensaje que muchos lo han visto como una forma de llamar también a la unidad dentro de sus tropas en momento que está viviendo esta guerra con Ucrania, pero también ha sido una forma de llamar la atención a nivel internacional, justificando la invasión que ha hecho el ejército ruso en estos casi 80 días de conflicto armado. ¿Cómo se ha visto la imagen de Vladimir Putin? ¿Está mayor? ¿Se ha visto deteriorada en estos últimos días? ¿Qué simbolismo traemos después de este gran desfile? Se lo queremos preguntar a Pablo Cabrera, investigador de la Universidad Católica y también ex embajador de Chile en Rusia y en Ucrania. Pablo, muchas gracias por estar aquí en Mundo Plus. Gusto saludar, Pablo, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias igualmente. Bueno, la pregunta está abierta. En estos casi 80 días de guerra en Ucrania, con lo que vimos ayer con este desfile militar, donde nuevamente vimos tanques, aviones, misiles, quizás material nuclear, ¿cómo ha visto usted a Vladimir Putin? ¿Cree que esta guerra lo ha fortalecido o más bien lo ha debilitado en el contexto internacional y también dentro de su país? Depende de dónde lo mires, porque si lo miras del mundo de Rusia interno, está muy fortalecido, porque las últimas encuestas de Rusia interna han subido los apoyos a presidente Putin hasta casi un 80% en algunos sectores de la población, pero a nivel mundial, obviamente que su figura viene en declive desde hace mucho tiempo. Está bastante aislado en cuanto a figura internacional y en cuanto a sus relaciones con dignatarios de otros estados, en cuanto a la imagen que tiene como gobernante. Así que eso primero. Segundo, yo creo que en el desfile de ayer, efectivamente, él trata es un mensaje más interno que externo. Creo que es un mensaje a sus Fuerzas Armadas de agradecimiento, de fortaleza, de pedirle fortaleza, y echó por tierra todas las expectativas y todas las predicciones de que iba a anunciar una guerra mucho más amplia y la iba a declarar en contra de Ucrania, cosa que obviamente no lo hizo porque se hubiera transformado en agresor. Y él se ha preocupado mucho desde el primer momento que esta es una operación militar especial para defenderse de agresiones que venían desestabilizadoras desde Occidente a través de Ucrania, específicamente relacionadas con la presencia y la acción de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que a ojos del Kremlin se veía que lo estaba cercando desde Occidente y aislándolo a Rusia, que también no es un hecho novedoso en términos de la historia de Rusia, que Rusia muchas veces se ha sentido amenazada y aislada por Europa y por otras potencias. Entonces creo que esto es una reafirmación de lo que ha hecho hasta el momento, no transformándose en un agresor, manteniendo que es una operación especial, y creo que la lectura entre líneas muestra de que podríamos estar empezando a ver a lo mejor ya una satisfacción más o menos de Rusia con respecto a lo que ha querido hacer en Ucrania y a lo mejor dando algunos indicios de poder bajar la tensión y entrar en una negociación. Esto no es una especulación así pura y simple, sino que tiene que ver con el hecho de que entrar en una guerra y declarar la guerra oficialmente a Ucrania significa, creo yo, un punto de no retorno, porque una guerra de este tipo significaría usar armas nucleares, y usar armas nucleares no creo que él esté en mucha capacidad de usarlas. Las armas nucleares hace 30 años que están guardadas en Rusia. Sí. Sacarlas de donde están y instalarlas en lanzadores o en aviones o en buques, creo que tiene un riesgo enorme. No creo que sea una cosa de aquí, de
la noche a la mañana. Sí, de hecho hoy Pablo, la Casa Blanca ha dicho de que si no hay una amenaza real a la integridad de Rusia, probablemente es muy poco probable de que finalmente Putin decidiera utilizar armamento nuclear. Antes del comienzo de los ataques en Ucrania, se hablaba de que quizás el mayor escenario de conflicto iba a ser la zona del Donbass, que pudiesen haber algunos ataques de Rusia en ese sector que tanto le llama la atención y que quieren ellos recuperar. Luego, cuando comienza este conflicto, se hablaba de que iba a ser una guerra corta debido al potencial militar que tiene Rusia por sobre Ucrania. Hoy ha hablado la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Estados Unidos diciendo que Putin está preparando ya una guerra larga, de varios meses y quizás años. ¿Cómo ve usted esto para Rusia? ¿Finalmente podría ayudar una guerra larga a Vladimir Putin o a él sencillamente está buscando todavía que esto acabe lo más pronto posible? Porque quizás las consecuencias podrían ser mucho más perjudiciales si este conflicto se alarga mucho más. Mira, este tema de las declaraciones de la inteligencia y de las autoridades americanas confirman que este es un conflicto que no solo atañe a Ucrania y a Rusia, y hay tantas contradicciones en eso. Un día dice que es Ucrania y Rusia, otro día dice que es con Occidente, otro día que no es con Occidente, que es con Europa y que no es con Estados Unidos. Yo creo que aquí lo que vale es qué es lo que están dispuestos, o lo que valdría, más bien, lo que estarían dispuestos a hacer Rusia y Ucrania. A mí me llama mucho la atención que hace 3 o 4 días atrás el presidente ucraniano dio también unas señales de entrar en una negociación cuando habló de que Crimea no era lo más importante, sino que no podría ser el punto del taco como para avanzar en una negociación, y inmediatamente el jefe de la OTAN no alcanzó a responder Rusia cuando respondió el jefe de la OTAN. Entonces estamos en un conflicto bastante más universal, y creo que una guerra larga es mala para todos. A mí me llama mucho la atención que esta guerra es una guerra de informaciones. Lo mismo las preguntas que me has hecho están dadas según las informaciones de los servicios de inteligencia de uno u otro país, y que al final del día tenemos que ver que la paz es lo más importante. Y estamos en un mundo muy convulso. Las noticias mismas con que empezó este programa son prácticamente todas noticias negativas, o sea, nocivas para la paz y para la tranquilidad y para la convivencia armónica en la sociedad. Entonces creo que el tema de la paz pasa a ser central, y a la pregunta si es larga o corta, creo que tendrá que ver también mucho el tema de las sanciones. Las sanciones están golpeando a los países de a poco, y no estamos ni siquiera nosotros excluidos del impacto de las sanciones. Entonces creo que Rusia también va a sentir el impacto de las sanciones en un tiempo más. Ha preparado un colchón importante para resistir, que no creo que sea más de 6 meses por el precio del petróleo, pero ahora con las nuevas iniciativas de ponerle coto o reducir las importaciones de petróleo desde Rusia a Europa, creo que esto va a cambiar el cuadro también. Y también creo que tiene que ver también otros actores del escenario internacional. Sí. Hemos visto ayer con preocupación, algunos, otros con realismo, la posición de la India, la posición de China. Yo creo que estamos, por un lado, en una guerra comunicacional, y por la otra están ejerciéndose las teorías realistas y las teorías idealistas y las no menos realistas o las constructivistas. Pablo. Entonces creo que por ahí va a ir un poco el tema, ¿no? Pablo, pongámonos en el escenario de que finalmente Rusia gane esta guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay un cambio de gobierno en Ucrania, que finalmente tengan que ceder a distintas presiones de no integrar nunca más la OTAN, de no tener un ejército. Es decir, que finalmente salga vencedor o más beneficiado el presidente de Rusia. ¿Usted cree que esto podría traer réditos internacionales para Vladimir Putin? ¿Podría posicionarse Rusia más como una potencia internacional? No quizás como el tiempo de la Guerra Fría con la Unión Soviética, pero mantener un liderazgo dentro del orden mundial. ¿O cree que el aislacionismo que está viviendo también por parte de las potencias de distintos países del mundo la va a dejar en el lugar en el cual sigue hoy? Déjame ponerlo de otra perspectiva. Yo creo que en esta guerra ya no hay ni vencedores ni vencidos. Yo creo que en esta guerra hemos perdido todo. Este es un retroceso enorme a lo que era el escenario mundial y hacia dónde caminábamos. Pienso que
que cualquiera sea el resultado, la agenda internacional va a ser distinta, que la actividad o el respeto que le tengan al presidente de Rusia, eso es otra cosa. Siempre cuando Rusia ha estado involucrado en una crisis grande, donde ellos han sido actores, después de un par de años cambian a los líderes. Yo creo que esta es una guerra de perdedores. Yo no veo más allá del término de la guerra a un Putin sobreviviendo muchos años al mando de la Federación de Rusia. Creo que esto se basa en hechos concretos y en hechos históricos. Veamos lo que fue la crisis de los misiles en el año 62 entre la Unión Soviética y Rusia, que fue mucho más dramática que esta. En términos, ya iban en camino los misiles a instalarse en Cuba, y después de que se logró disolver o disuadir a esta instalación de parte del presidente de los Estados Unidos, a los 2 años o al año y medio más salió el jefe del Kremlin, que era Nikita Khrushchev. Después de las invasiones en Europa del Este y después de la invasión de Afganistán, más recientemente en los años 80, 2 años después el líder salía y se cambiaba. Yo creo que eso es una lógica, está dentro de la lógica y de la manera de ejercer la política y de hacer la política cuando una guerra ha involucrado a un país como Rusia, que además señalan que son guerras defensivas o preventivas, que antes las castigaban desde la perspectiva de ellos si eran promovidas por los Estados Unidos, que era en un mundo bipolar. Cuando estábamos transitando a un mundo multipolar, aparece esto, cuando el foco estaba en el Indo-Pacífico. Por eso yo hablé de los otros actores que también tienen que decir algo con respecto a este conflicto y que van a sentir el tema de las sanciones, porque en los temas de importación, mire, no solo las sanciones, hablemos de una cosa básica, el pan. Yo he visto que hay ya crisis en algunos países por el precio del trigo. Esto de Odessa no es baladí. Odessa ahí se puede echar a perder incluso el trigo que hay en buques para las exportaciones de Ucrania hacia el mundo, principalmente del Asia, los países que están y del Medio Oriente que están sintiendo la no llegada de trigo. Mira lo que está sucediendo en Sri Lanka, hay un mal gobierno también, pero también hay crisis económica por este tipo. Egipto está trabajando el tema con Arabia Saudita para buscar paliativos a esta situación. Depende, el 80% de su producción de alimentos depende de Ucrania, del trigo ucraniano. Entonces, veamos el cuadro general y veamos lo que está pasando y dónde vendrán las presiones de la diplomacia. Por eso yo digo, mejor escalemos en la diplomacia y desescalemos la guerra y la afrontación. Bien. Y creo que Putin podrá pensar eso también, ¿no? Bien, Pablo Cabrera, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero a toda la gente que nos está mirando recomiendo una columna que usted sacó esta semana ahí en El Mostrador, donde habla justamente de la importancia de la diplomacia y la paz en estos momentos. Y también un detalle que usted decía muy importante, las 2 principales países con más población del mundo, China y la India, que también podrían jugar un rol bastante relevante en medio de esta crisis. Muchas gracias, que esté muy bien, un abrazo. Y gracias a ti, Pablo. Gusto saludarte.